Muy buenos días. Estamos retomando el capítulo 10, nuestras meditaciones en el Evangelio según San Marcos esta semana, después del parón de 2 semanas que hemos hecho por razón de Navidades y el fin y comienzo de un nuevo año. Ahora vamos a retomar nuestros devocionales en este precioso Evangelio, el Evangelio del Siervo de Dios. Y ayer Tony, desde la Iglesia Revive, nos explicó cosas realmente interesantes en todo este capítulo. Él lo bosquejó en 4 apartados: servidores en el matrimonio, servidores de los niños, servidores de los necesitados y servidores del pueblo de Dios, necesitados para servir. Nuestro primer párrafo hoy es un tema incómodo, como ayer nos mencionaba Tony, porque tiene que ver con el divorcio. Se encuentra en los versículos 1 al 12. Jesús ha iniciado su último viaje, en este caso va a Jerusalén. Se dirige desde el norte a través de Samaria, Galilea, a través del Jordán hasta Perea y de vuelta a Judea, cerca de Jericó, para subir con los peregrinos de la Pascua que venían de Galilea. Rápidamente Jesús se ve rodeado de multitudes y, como es habitual, él responde enseñándoles una vez más. Pero también le rodean sus enemigos, que intentan encontrar contradicciones en sus explicaciones porque quieren desautorizarle ante la multitud. Y por esta razón, ellos escogen temas controversiales. Obviamente no estaban interesados en la respuesta de Jesús. Ellos estaban interesados en tenderle una trampa y encontrar argumentos que les pudieran servir para acusar al Señor Jesús. Ahora bien, es interesante la pregunta que ellos le hacen en relación al divorcio. Este distrito por el que estaba pasando Jesús estaba gobernado por Herodes Antipas, lo que explica por qué los fariseos trataron de poner esta trampa al Señor haciéndole una pregunta respecto al divorcio. Porque después de todo, Juan el Bautista había sido ejecutado debido a que predicaba contra el matrimonio adúltero de Herodes. Esto lo hemos meditado ya en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versículos 14 al 29. Pero como he dicho, había más que solo política en su pregunta capciosa, porque el divorcio era un tema muy controversial entre los rabinos judíos. Sin que importara qué respuesta diera el Señor Jesús, era seguro que a alguien no le habría de gustar. Y esto les podría dar la oportunidad para que el Señor fuese arrestado. Los verbos indican que los fariseos insistían en preguntarle, como si esperaran provocarle a decir algo incriminatorio. Ahora, existían 2 escuelas de pensamiento acerca del divorcio. Una era la de Shammai, sumamente estricta, que buscaba no justificar el divorcio, y esta es la que Cristo escoge. La otra escuela era la de Hillel, mucho más liberal, que tomaba Deuteronomio 24:1 y lo aplicaba a la falta más trivial de parte de la mujer para ser despedida por su marido. Este era el punto de vista más popular en aquellos días, algo también parecido a la época que a nosotros nos toca hoy vivir. Ahora, al estudiar este pasaje, es importante notar 2 cosas por lo menos. Primero, era el hombre quien se divorciaba de la mujer, de la esposa, y no la esposa quien se divorciaba de su esposo, porque las mujeres no tenían ese derecho en Israel. Las mujeres romanas sí tenían el derecho de divorciarse. Pero en segundo lugar, la carta de divorcio oficial se la daba a la esposa
para declarar su situación y asegurar a cualquier hombre que pensara en casarse con ella que en verdad ella era libre para volver a casarse. Aparte de darle este documento, el único requisito adicional era que la mujer no volviera a su primer esposo si el segundo esposo luego también se divorciaba de ella. Entre los judíos la pregunta no era ¿puede una divorciada volver a casarse? Porque se permitía y hasta incluso se esperaba que las personas volvieran a casarse. La pregunta era ¿cuáles son las bases legales para que un hombre se divorcie de su mujer, de su esposa? Ahora, la ley mosaica no indicaba que el adulterio fuese base para el divorcio, porque en Israel tanto el adúltero como la adúltera recibían pena de muerte, debían ser apedreados. Y esto lo podemos leer, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22 o en Levítico capítulo 20, versículo 10. Y algo de esto se ve reflejado en Juan capítulo 8, cuando los judíos traen a una mujer hallada en adulterio, que cada vez que leemos ese pasaje nos preguntamos, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué traen solo a la mujer? Sea lo que sea que quiera decir alguna cosa indecente, como dice Deuteronomio 24, en realidad no podía haber sido el adulterio, porque como hemos dicho, recibía pena de muerte, aunque no se tiene constancia de que en los días de Jesús los apedreamientos se hubiesen llevado realmente a cabo. Posiblemente porque estaban bajo la autoridad romana. Ahora, Jesús al responder buscó la fuente original de autoridad, el principio de la creación, en la que Dios mismo ofició el primer matrimonio, uniendo absolutamente a dos personas para que sean una unidad inseparable. En el versículo 5, Jesús explicará que la oportunidad de divorcio fue regulada por Dios con la intención de corregir una costumbre pagana traída de Egipto, donde el divorcio era practicado de forma habitual. Dios quiso frenar una práctica trágica en medio de una nación que debía ser corregida, pero que no estaba preparada para ello. Así el divorcio no fue prohibida, pero mitigó los males existentes en medio del pueblo y protegió a las mujeres que eran consideradas como un simple objeto, mientras los principios morales eran enseñados con miras a la erradicación de un mal que surgió de la voluntad rebelde y obstinada de gente pecadora. Aquí Jesús describe la ruptura de la comunión entre dos para una nueva relación, pero él la llama adulterio, porque su mirada estaba puesta en la voluntad original del Creador, inculcando en los casados la máxima responsabilidad moral, evitando la disolución de los matrimonios. Después de todo, en el principio fue Dios quien estableció el matrimonio y tenía el derecho de establecer las reglas. Según la Biblia, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres, entre un hombre y la mujer, y la relación es sagrada y permanente. Y esto es un principio bíblico que creemos, vivimos y aplicamos en el día de hoy, aunque los gobiernos legislen otra cosa. Aquellos que vivimos bajo la ley de Dios y pertenecemos al reino de Dios, entendemos la palabra final a la que tenemos que obedecer. El matrimonio es la unión más íntima en la raza humana, porque los dos llegan a ser una sola carne. Y esto no es cierto de un padre y un hijo, o de una madre y su hija, sino que es cierto solo de un hombre y de su esposa.
aun cuando el elemento espiritual es de vital importancia en el matrimonio. El énfasis aquí es que el matrimonio es una unión física. Los dos llegan a ser una sola carne, no un espíritu. Puesto que el matrimonio es una unión física, solo una causa física puede romperlo, bien sea la muerte o, como luego añadiría Mateo capítulo 5 verso 32 y Mateo capítulo 19 verso 9, la fornicación. No hay tal cosa como matrimonios que perduren para la eternidad. Hay una doctrina falsa de algunos que enseñan que la unión del hombre con la mujer es tan íntima que van a ser uno por la eternidad. No, la unión matrimonial termina con la muerte. Y Pablo lo explica claramente en Romanos 7, 1 al 3. Y lo explicará luego el Señor a los judíos que vienen preguntando acerca de la resurrección de una mujer que se había casado con 7 hermanos. En privado luego el Señor explicó más el asunto a los discípulos que preguntaban, porque quedaron preocupados y expresando que en realidad era un peligro casarse. Casarse después de un divorcio, aparte del concedido a base de la fornicación, dice el Señor, haría que la persona cometiera adulterio, y esto era algo serio. Dejadme introducir un breve apartado aquí, y es deciros que el divorcio no suele mejorar las cosas, generalmente las empeora. Y cuando una pareja, un matrimonio viene a mi consejo pastoral con la propuesta de un divorcio, siempre les digo esto: no será para mejor, será para peor, para problemas con los hijos, para dolor de los hijos, para problemas con la familia, para distanciamiento de amigos que se van a posicionar con uno, con otro, para problemas incluso en el ámbito eclesial, en la iglesia. Siempre el divorcio es una fuente de problemas, nunca una solución, a menos que haya maltrato físico. Es decir, si hay maltrato de alguna de las dos partes, donde la otra persona se ve agredida y su vida, su salud se pone en peligro, y lo digo tanto de parte del hombre como de parte de la mujer, entonces probablemente el divorcio pueda ser una salida, pero siempre sabiendo que acarreará mucho dolor, muchas lágrimas y muchos problemas. Ahora notemos que Jesús incluyó a las mujeres en su advertencia, lo que, por cierto, elevaba su situación en la sociedad y les daba igual responsabilidad con los hombres. Los rabinos nunca habrían llegado al extremo que el Señor Jesús introduce aquí. Marcos 10:9 nos advierte que el hombre no puede separar lo que ha sido unido en matrimonio, pero Dios sí lo puede separar, puesto que Él estableció el matrimonio, tiene el derecho para establecer las reglas. Un divorcio puede ser legal según nuestras leyes y no obstante estar mal a los ojos de Dios. Dios espera que los casados se comprometan el uno con el otro y que sean fieles el uno al otro, como expresa en el verso 7. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los que eran dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Demasiadas personas ven el divorcio como una salida fácil y no toman seriamente sus votos matrimoniales de comprometerse en uno al otro y al Señor. La Biblia declara que el divorcio no es grato al Señor, como no lo es el pecado, ni la envidia, ni el egoísmo, ni la murmuración. Dios aborrece el divorcio como los ojos altivos y la lengua mentirosa, o el corazón que maquina malos pensamientos. Por lo tanto, busquemos agradar a Dios en todo y mantenernos
bendecibles. Mi oración, amado Padre, bendice nuestros matrimonios, que seamos fieles a ti y a nuestros cónyuges, amando y entregando todo lo necesario para su felicidad. Que no haya egoísmo ni rupturas en nuestras iglesias, en nuestras familias. Que demos buen testimonio al mundo de hogares llenos de amor y de la presencia de Dios en tu nombre. Amén. Amados, manteneos bendecibles. Os espero mañana en la buena voluntad del Señor.